Buenas noches. Lolbe, ¿estás allá? Muy bien. Aquí vamos a aprender un tema que es Bishabel. ¿Has escuchado antes Bishabel? Aquí está. Muy bien. Entonces, Bishabel es ¿cómo estás? Pero vamos a recordar algunas cosas antes de ir al tema, porque el tema es un poco más corto si ya sabemos varias cosas. Bish, cuando lo escribimos al inicio de una frase, es una pregunta. Este bish. Si lo escribimos como, por ejemplo, cuando dijimos bish acaba, estamos diciendo cómo, pero esto hace que sea una pregunta. Ya sabes que las llaves de interrogación están dentro de la palabra bish cuando comienza una frase. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. También tenemos posesivos. Ya escuchaste los posesivos en la clase anterior. Los posesivos son en español mi, tú, su, nuestro, vuestro y vuestro, ¿no? Tuyo. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Ajá. Por ejemplo, la mi, tu, su son singulares porque es para decir mi casa, tu casa, su casa. Pero nuestro, vuestro y suyo son plurales. Nuestra casa, vuestra casa, su casa de ellos, ¿no? Entonces en maya tenemos unas palabras similares. In, a, u. Entonces tenemos in, a, u, a, esh, que termina así con esta sílaba esh, y la u que termina con la sílaba o. In, a, u, k. La consonante siempre va a sonar como consonante. ¿Puedes hacer que suene esta consonante K? Muy bien. También tenemos sustantivos que pueden ser cosas como casa, como hamaca, pero también pueden ser nombres como Isaac, José, Lolbe, Kendra, Valentina, Sacilbe, Génesis, Lucy. Animales que pueden ser pig, mish o personas como, vamos a decir, padre, madre, hijo, hermano, hermanito, etcétera. ¿Está bien? Entonces tenemos aquí unos ejemplos de lo mismo. ¿Hay preguntas acá, Lolbe? No. Muy bien. Entonces, las frases, estoy hablando así en mi tono normal. Las frases pueden tener varias partes. Por ejemplo, aquí, esta es una frase completa. Ukik, usukun, uyum, ina.
A ver, léelo. Suki, usukun, uyum, ina. Ok, aquí hay un Ok, error. Hay aquí que hay un borrar error. Hay esta que S. borrar esta S. Uki, usukun, uyum, ina. Ujú. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Su Tu hermana, hermana, de su de su hermano, hermano, de su de su papá, papá, de mi de mi mamá. mamá. Entonces, Entonces, aquí tenemos aquí tenemos una palabra que es una palabra la que es la de. Esto lo levantas. Ok. El otro tú lo tiraste. Estamos en clase, Lourdes. No tengo la cámara encendida. ¿En serio? Ujú. Muy bien. Entonces, ya podemos seguir. Aquí en Ukik está incluido de su hermana de su hermano de su papá de mi mamá. Se ve mi cursor, ¿verdad? Entonces el uso de Sí. posesivo incluye su y termina con de. Por ejemplo, podemos decir acá su papá de, así, su papá de, tukun, uyum. También tengo que decir que no usamos artículos el, la, los, las. En lugar de eso, usamos demostrativos. Si yo quiero decir la casa, es como decir esa casa o aquella casa. Tengo que cambiar este tipo de oraciones para que podamos entonces, cuando decimos la casa, no podemos utilizar un artículo la. Tenemos que decir o esa casa o aquella casa. Y para eso vamos a usar esta combinación de palabras. ¿Cómo vamos a hacerlo de esta manera? Le, vamos a ponerlo como inicio de una frase. Y en el caso de casa es na. Es el sustantivo. Y vamos a terminarlo con una vocal glotal, que es a. Lenaja, estoy diciendo esa casa. Si quiero decir esa casa porque no está muy cerca de mí, no estoy dentro de la casa, debo decir le najo. Y si la casa no está a mi vista y solamente estoy haciendo una referencia, debo decirle naje. Y de esta manera vamos a usar estos demostrativos. Muy bien. Entonces vamos a recapitular para ¿qué pasó? No entendí muy bien lo de le. Muy bien. Muy
voy a responderte, dale. Toda vez que nosotros usamos un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? ¿Te acuerdas qué es un sustantivo, verdad? Puede ser No me acuerdo. un nombre, puede ser una persona, puede ser el nombre de una cosa, un animal. Por ejemplo, vamos a poner un ratón. Ratón. Tú puedes decir el ratón. En español puedes decir el ratón. Pero en maya no podemos decir el ratón. Tenemos que decir este ratón, ese ratón o aquel ratón. Pero ¿cómo voy a hacer esto en maya? Bueno, si quiero decir ese ratón, decimos le choa este ratón. ¿Por qué? Porque cho es es el sustantivo. Cho, así, hasta la o con apóstrofo. Le choa. Pero si quiero decir ese ratón, tengo que ponerle otra vez, usar cho y terminamos con o. Mientras tanto, que si quiero decir aquel ratón, un ratón que tienes en tu imaginación, debes decirle cho así. Entonces vemos que comenzamos con le, como aquí en esta parte, y terminamos las frases con a. Si lo que tú estás diciendo está tan cerca, o si está lejos, si no lo ves. Entonces todos los sustantivos los puedes hacer de esa manera. ¿Alguna pregunta más? No. Muy bien, entonces vamos a recapitular. Dijimos que cuando comienza una oración con bish es una pregunta. También que los posesivos son muy comunes en nuestra oralidad o en nuestra lengua maya. Para decir mi, tú, su, nuestro, suyo de ustedes y suyo de ellos. Los sustantivos pueden ser cosas como una casa, nombres como lolbe, animales como cho, ya lo dijimos, un ratón, y personas como yum, na, nol, que pueden ser así como papá, mamá, abuelo, hermano. Que podemos tener muchas frases dentro de una frase más larga. Y que cuando ponemos un posesivo como u, está incluido de. Su hermano de, su papá de, su hermana de. Y que no tenemos artículos. Tenemos en lugar de el, la, los, las, usamos los demostrativos que están aquí abajo. Muy bien. Entonces, vamos a concluir la clase de esta manera, ¿te parece? ¿Cuándo vamos a seguir con clases? El miércoles. El miércoles a las 7 de la noche vamos a tener una clase donde vamos a tener tener un vocabulario y vamos a hacer frases más largas
con otro vocabulario y también los estados de ánimo. ¿Estamos bien, ¿Estamos Lourdes? bien, Lourdes? Sí. ¿Y puede poner un momentito la pantalla anterior? Esta. Esta. No, la que estábamos viendo. Es, Esa. Un momento. En la que tuvimos la clase, ¿es esta? donde mostraba Esta. esa. ¿Ya? Listo. Muy bien, Lourdes. Entonces, Muy bien, nos Lourdes. despedimos. Entonces, nos despedimos. ¿Cómo decimos adiós? ¿Cómo decimos adiós? Malo. Malo. Lourdes. ¿Cómo Malo, decimos Lourdes. gracias? ¿Cómo decimos gracias? No me acuerdo. Nib olal. Nib olal. Ni hola. Muy bien. Muy bien. Adiós. Adiós. Bye.